Hola, somos Sanaya, Bruno, Mox y Olivia. Y en esta presentación nos vamos a dar una pequeña introducción de la pintura gótica y os enseñaremos 6 ejemplos sobre obras de pintura gótica en la Edad Media. Yo empezaré dándoos la introducción sobre la pintura gótica. En la pintura gótica hubo 3 fases. En estas 3 fases hubo distintas características y fueron en distintos siglos, y en este caso son del siglo XIII al siglo XV. En la primera fase, que es en el siglo XIII, es la llamada gótico lineal, o también conocido por el gótico franco por su aparición en las primeras catedrales francesas. Su mayor característica va a ser la línea dibujística, que destaca la importancia que le da a las líneas en el dibujo. En la segunda, en el siglo XIV, se conoce como ítalo. La mayor preocupación de este siglo va a estar centrada en la profundidad de las obras. Y por último, la tercera fase. Esta fase empezó en el siglo XV y es conocida como estilo o gótico internacionales, siendo su nota más dominante en el realismo. También se ve cierta similitud con el arte flamenco. Esta fase presenta colores brillantes y formas estilizadas y suaves, y cobran importancia la curva y los ritmos ondulados para incorporar una mayor expresividad en los cuadros. Este estilo se debe mucho a la miniatura. Hola, soy Bruno y ahora os voy a dar el primer ejemplo de pintura gótica en la Edad Media que hemos hecho. El cuadro que os voy a enseñar se llama San Lázaro con sus hermanas. En la pintura se puede ver a San Lázaro con sus hermanas, como dice el título, Marta y María. Los cuerpos están de pie. El santo por la mitad lleva una túnica de brocado verde y oro. También lleva puesta calzas rojas, un collar, sombrero y por último está agarrando una espada con la mano izquierda. A su derecha tiene a la santa. Se puede ver una mujer joven, vestida con una túnica verde, manto, que por si no lo sabéis es una especie de falda, un velo blanco y en las manos una corona de espinas. Y por último, la de su izquierda, se ve una mujer algo más vieja que las otras dos. Viste con una túnica verde marrón. Los alrededores del sitio son una pared de nimbos de oro labrado y un suelo de azulejos. El autor de este cuadro es maestro de Perea, y en este cuadro el tema es religión. La técnica usada para este cuadro es el óleo sobre tabla, y la materia es la tabla. Yo voy a daros el segundo ejemplo. Esta obra es conocida como la Pala di Duccio o la Maesta. Es la obra maestra del pintor Duccio di Buonisegna, precursor de la escuela sienense del Trecento. Se trata de un retablo realizado para la Catedral de Siena, encargado en 1308 y terminado en 1311. Mide más de 2 metros de alto y 4 de ancho. Su estilo contiene elementos importantes de la historia del arte occidental. El retablo representa un tema religioso, muestra la vida normal de la Virgen y de los santos. La influencia bizantina se nota en la técnica utilizada, temple sobre madera con el fondo dorado. Un elemento nuevo aparece en el gesto de la Virgen, con un juego de color y línea, que es representativo del inicio del Renacimiento. La fuerza con la que está pintada este cuadro reside tanto en la grandeza como en los pequeños detalles y en las delicadeces de las expresiones y los movimientos. El cuadro pertenece al arte gótico, estilo iniciado a mediados del siglo XII en Francia. La pintura gótica buscaba dar volumen incorporando para esto una técnica de degradación de tonos. Tiene más interés porque aparece el paisaje de fondo, incluye figuras con un gran naturalismo porque quieren representar la belleza ideal al servicio de un mensaje religioso. Los gestos son más expresivos y hay más interés por la narración de los detalles. Por ejemplo, es un cuadro muy conocido llamado Retrato de muchacha. Este cuadro fue realizado por el artista Petrus Christus en 1470 y se dice que es uno de los últimos trabajos de este artista. Ahora mismo esta pintura está en un museo en Berlín. Este cuadro es muy importante para el avance de la pintura de esa época y también para el desarrollo del retrato de la pintura flamenca. La modelo usada para este cuadro está situada sobre un fondo realista, no como los cuadros del artista Jean, que los sitúa en sitios neutros. En este cuadro, la modelo no tiene ningún tipo de expresión en su cara, simplemente mira al espectador. Esta obra es considerada una de las pinturas más exquisitas del Renacimiento del Norte. La luz que se ve en la parte izquierda del cuadro hace que se vea una sombra sobre la pared del fondo. Retrato de muchacha es un pequeño óleo sobre tabla de roble. Sigue al estilo gótico ya que tiene rasgos alargados, también tiene los hombros estrechos y una frente alargada y estrecha con el pelo recogido. También se ve que los colores usados son bastante oscuros y que el cuadro ya está bastante desgastado. El siguiente cuadro sobre el que vamos a hablar se llama El descendimiento de la cruz. El descendimiento de la cruz es considerada una obra maestra de Rogier van der Weyden. Fue pintada en el año 1436.
Se exhibe en el Museo del Prado de Madrid. Esta pintura trata de algo muy religioso. La técnica que usa el autor en esta pintura gótica se llama óleo sobre la tabla. El tamaño de esta pintura es 220 centímetros por 262 centímetros. El fondo es liso, de color dorado. El fondo de oro tiene además un sentido simbólico. Como ya le daba en Egipto, simboliza la eternidad y es propio de lo divino. Hay dos parejas que se representan paralelamente. Van der Weyden ha representado a María Magdalena con un cinturón que representa la virginidad y la pureza. Este cinturón está alineado con los pies de Cristo y la cabeza de la Virgen. Los ropajes y el claro oscuro proporcionan los efectos lumínicos. Es un cuadro que simboliza algo religioso. Los colores fríos representan a los personajes más patéticos, las mujeres y el joven subido a la escalera. Los demás personajes visten colores cálidos. Esto quiere decir que es el descendimiento de Jesús. Este cuadro que os voy a enseñar ahora se llama La Virgen del Canciller Rollin. La Virgen del Canciller Rollin fue pintada por Jan van Eyck, al igual que el cuadro El matrimonio Arnolfini. Este cuadro es un cuadro religioso, pintado al óleo. Esta pintura también puede ser considerada un retrato. Jan no solo copió su apariencia física, pero también copió su temperamento en este cuadro. Esta pintura es de 1435 y actualmente está expuesta en el Museo del Louvre, en París. Esta pintura era bastante vanidosa, que significa que enseñaba bastante sobre él o que él se reflejaba en este cuadro. En este caso, el autor o el pintor, que es Jan van Eyck. Su obra representa la culminación del arte de esa era. Y Nicolas Rollin, que es uno de los personajes más importantes de la corte de Borgoña, es el que ha encargado este cuadro, y de eso viene el nombre, ya que llegó a convertirse en canciller de Felipe III, duque de Borgoña. En la obra, el canciller, que es el hombre que se ve en la izquierda, se encuentra rezando arrodillado ante la Virgen María, que es la mujer que está en la derecha y la que está sujetando a un bebé. Ahora os vamos a describir un cuadro en más detalle y entre todos. Os daremos una descripción técnica y una explicación en detalle de esta obra. Esta obra se llama El matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck. Vamos a empezar con la descripción técnica de este cuadro. Ahora os voy a hablar sobre el soporte de la obra. El soporte en el que se realizó la obra es una pieza de madera que usualmente se recubría de una pequeña tela. La pintura, desde el inicio de los tiempos, se ha hecho sobre dos soportes principalmente: la pared, al fresco, y la madera, la tabla. Se han utilizado otros materiales como el papiro, pero en menor medida. Hasta el Renacimiento no se empezó a utilizar el lienzo como soporte. Fueron los autores venecianos quienes lo utilizaron por primera vez. Ahora yo os hablaré de la técnica de este cuadro. Jan van Eyck pintó el cuadro usando la técnica óleo sobre tabla. Esta es una técnica que consiste en usar tablas de madera lijadas y pintar con óleo. El óleo es un tipo de pintura que está hecha con una base de aceite. Usó pinceles muy finos, por lo que puede dar mucho detalle, colores y matices a los cuadros. Yo seguiré con los colores empleados en el cuadro. La paleta de colores es distribuida de forma perfectamente equilibrada. En la parte derecha de esta pintura están los colores primarios. Además, en la parte derecha el pintor juega con colores cálidos que dan sensación de confianza. Los colores fríos como el verde remiten a sensaciones de tranquilidad. En la parte izquierda los terciarios. En esta parte el autor también trabajó con tonalidades del marrón, un color que siempre se ha asociado con el masculino. Los colores predominantes son también claramente simbólicos, mientras el verde alude a la fertilidad y el rojo lo hace a la pasión. La perspectiva de este cuadro. La perspectiva se consigue por un lado mediante la disposición de los personajes. Por ejemplo, el primer plano introduce la escena y crea profundidad. Los elementos más pequeños se consiguen en la perspectiva, que se marca perfectamente a través de las líneas del suelo que confluyen en un punto del fondo. Por otro lado, mediante la utilización del espejo, que refleja toda la profundidad del dormitorio, incluyendo a otras dos personas que se encuentran en un primer plano no visible para el espectador. El candelabro marca la división del cuadro, en dos mitades: a la derecha la mujer y junto a la cama, y a la izquierda el hombre. Junto a la ventana, además, se puede ver horizontalmente. Observamos cómo, gracias a la disposición de las manos entrelazadas de los dos personajes, queda un espacio en el que se ve el fondo del espejo con toda la escena. La composición de este cuadro.
El retablo está pintado por los dos lados. Las figuras de mayor relevancia, la Virgen, aparecen más grandes que las de los personajes menores, como los santos. El fondo de la pintura es de pan de oro y el diseño es estrictamente dimétrico. El anterior del retablo, que da a la congregación, muestra a la Virgen y al Niño, rodeados de santos y ángeles. En la parte superior e inferior aparecen escenas de la vida de Cristo y figuras de santos. En la parte posterior del retablo se ven 26 escenas de la Pasión, y en las partes superior e inferior hay paneles más pequeños en los que, al igual que en la parte anterior, aparecen pintadas escenas de la vida de Cristo. La obra está hecha de los avances técnicos del Renacimiento. Algunos de aquí ya están expresados, como la profundidad. Así tanto el hombre como la mujer están ligeramente girados con el hombre adelantado al pie y la mano a la derecha, mientras que la mujer introduce la profundidad con la disposición del vestido. También la colocación del perro acentúa esta sensación, tanto en los espacios como en los objetos y otras iluminadas, lo que ayuda en la creación de diferentes planos. El fondo queda ligeramente oscurecido. Y por último, voy a hablaros de la luz. Este cuadro llama la atención al espectador ya que tiene un realismo óptico que se basa en el gran cuidado y atención al detalle y en una buena captación de luz, y la perspectiva y sobre todo el bienestar del material que han conseguido, y por las pequeñas posesiones que hay detrás, como la lámpara o los muebles. Este es un aspecto bastante llamativo en esta obra, ya que aparecen un montón de objetos sin ningún motivo. El espejo del fondo da una sensación de profundidad. La luz que pasa por la ventana es bastante suave, pero llega a iluminar las principales características de este cuadro. También se pueden observar las escasas sombras que hay, y esto es gracias a la escasez de luz. Ahora os vamos a dar la explicación de este cuadro. Yo voy a empezar con el nombre de la obra, autor y el estilo artístico de esta obra. La obra de la que estamos hablando ahora mismo se llama El matrimonio Arnolfini y está fechada en 1434. La pintó Jan van Eyck, un artista bastante conocido en esa época y el mismo pintor de otras obras de las que vamos a hablar en esta presentación. Jan van Eyck es un pintor flamenco. El estilo artístico de este cuadro es el estilo gótico, ya que tiene bastantes características que siguen a este estilo. Ahora yo, Bruno, os voy a dar una breve explicación sobre el tema y descripción de la obra. Este cuadro representa a un mercader que se llama Giovanni Alfrononi y a su esposa Giovanni Cenami, que se establecieron en la ciudad de Brujas, que actualmente se llama Bélgica, entre 1420 y 1472. Los historiadores del arte discuten exactamente la imagen del cuadro. Representa Edwin Sarnowski en un ensayo de 1934. Dijo que la imagen corresponde al matrimonio de ambos, celebrando en secreto. Sin embargo, muchas otras interpretaciones se han puesto acerca del cuadro, y el consenso actual es que la teoría de Erwin Prafrosky es difícilmente sostenible. Este cuadro representa el momento de la consagración del matrimonio. El sitio en el que está el dormitorio, cual contiene un candelabro de 7 brazos, un crío extendido, un espejo convexo colgando de la pared del fondo, rodeado por un marco de medallones de escenas de Cristo. Sobre el dosel de la cama se puede observar una estatua de Santa Margarita. En el dosel cuelga una escobilla de mano y al lado del espejo hay un rosario. Estos dos objetos de ahí representan las cosas positivas del trabajo doméstico y el rezo. Al lado del hombre se puede observar unas naranjas y unas frutas exóticas para la época. Eso demuestra el bienestar y el lujo del matrimonio. La alfombra al lado de la cama muestra el lujo de la habitación y de ellos mismos. Las características individuales de esta obra que representan al estilo gótico son las siguientes. En primer lugar, la representación de los esposos revela los diferentes papeles que cumple cada cual en el matrimonio. Las naranjas eran un lujo en el norte de Europa, por lo que simboliza que esa familia era muy rica. La cama tiene relación con la realeza y la nobleza, y esto representa el lugar donde nace y muere. Los tejidos rojos simbolizan la pasión. En todo caso, era una costumbre tener camas en el salón donde se recibían las visitas. La alfombra que está junto a la cama era muy lujo y cara. La lámpara solo tiene una vela que simboliza la llama del amor. El perro pone una nota de gracia. El naturalismo. Van Eyck se preocupaba mucho por representar la caridad con la mayor exactitud posible.
Por último, os voy a dar un poco de información sobre el contexto histórico. El cuadro, que se enmarca dentro de los orígenes de la escuela flamenca, fue realizado en el siglo XV, momento en el cual el estilo gótico dominaba el arte en Europa. En el ámbito social, la creciente burguesía urbana, compuesta por banqueros y comerciantes, atraída por la decoración y nuevas formas refinadas de vestir, se presentaba con un nuevo mecenas del arte, y cuyo gusto era distinto al existente en las cortes europeas, que hasta ese momento dominaban el financiamiento de obras artísticas. En la política y la organización social también se estaban sucediendo importantes cambios. El Sacro Imperio Romano Germánico estaba en decadencia y ocurrieron importantes guerras como la de los 100 años entre Inglaterra y Francia, desde el 1337 hasta el 1453, en el lugar de origen del pintor Flandes. También sufría cambios desde que la heredera al trono Margarita III se casa con Felipe II de Borgoña en el siglo XV, y posteriormente Felipe III unifica en 1433 los Países Bajos y Bélgica. Espero que os haya encantado nuestra presentación y gracias por escuchar.